responsable y equitativo. En medio de la crisis por la falta de energía en nuestro país, una de las alternativas ha sido que Colombia o a través de los generadores privados se pueda vender energía a Ecuador. No obstante, esta es una de las posibilidades que no está en los planes de Colombia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el economista Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía de Colombia. ¿La venta de energía a Ecuador se podrá gestionar o de qué depende? ¿Cuáles son las inhabilidades, los impedimentos que podría haber en el camino tras esta pretensión de momento del gobierno ecuatoriano? Economista Castañeda, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido. Fausto, un saludo para usted y para todos los oyentes. Gracias, buenas noches. Economista, ha habido durante estas últimas semanas en todo momento la intención de Ecuador de comprar energía a Colombia. En un principio se mantenía esta compra en una transacción de Estado a Estado, no obstante la crisis que también ha salpicado a Colombia y a otros países de la región ha obligado a restringir esta venta, hasta suspenderla en algún momento también, y esto nos ha abierto una posibilidad de una venta de energía de los generadores privados. ¿Es esto posible o hay impedimentos? Mire, hay varias cosas que hay que explicar ahí. Como usted bien dice, la relación que existe hoy en día entre Ecuador y Colombia es una relación de sistema a sistema, que está obviamente basada en una ordenanza de la CAN en su momento, y a partir de ahí el regulador ecuatoriano y el regulador colombianos se pusieron de acuerdo y establecieron estas reglas por las cuales intercambiamos energía en el día a día entre Colombia y Ecuador, dependiendo obviamente del precio. Si el precio es más alto en Colombia, la energía fluye de Ecuador a Colombia; si el precio es más alto en Ecuador, la energía fluye de Colombia hacia Ecuador, y así nos hemos mantenido en estos últimos 20 años. Pues digamos que, ¿qué necesitaría o qué debería darse para que haya unos intercambios, una relación empresa a empresa que han existido en el pasado? Digamos, en Colombia se tuvo esta relación en algún momento con Venezuela, con una empresa colombiana que le vendía energía a una empresa en Venezuela. Digamos que tendría que cambiarse lo que está hoy, suspenderse esa relación sistema a sistema y darle paso a que se puedan construir relaciones bilaterales entre agentes. El tema es que, entiendo yo, en Ecuador ya hay una normatividad que lo permite, que lo tramitaron rápidamente. Lo que faltaría ya no es que se dé esa misma solución, pero pues obviamente el regulador colombiano es el que tiene que proponérsela al sistema, proponérsela al mercado, a todos los agentes, y sobre eso construir ya una resolución definitiva, y eso hasta el momento el gobierno colombiano, a través del regulador en Colombia, no lo ha hecho. Entonces, pues esa es como la traba que se tiene. Lo que es cierto, y usted lo mencionaba, es que nosotros estamos en una situación también energética compleja. Nuestros embalses, que representan una gran porción de lo que nosotros en el día a día consumimos de energía eléctrica, también están en una condición baja, porque también el fenómeno del Niño nos ha pegado y nos ha golpeado. Entonces, pues obviamente eso debería analizarse a profundidad para ver cómo se puede hacer y cómo se puede dar, y si tenemos la probabilidad técnica también de hacerlo. Claro, en principio entendemos hay una imposibilidad de acuerdo a la disponibilidad de energía que tienen este momento en Colombia. No obstante, como una de las alternativas era que se pueda dialogar con generadores privados. En un principio, la ministra ecuatoriana había dicho que había disposición sobre este tema. No obstante, hablamos precisamente sobre este impedimento legal. Toda la energía que se pueda vender desde Colombia hacia afuera deberá pasar por el operador del sistema interconectado, y esto es por normativa, lo cual, si es que se requeriría o si se logra algún acuerdo con los privados, tiene que cambiarse la normativa en Colombia, lo cual de momento no hay siquiera intenciones. Sí, de acuerdo. Es decir, hasta que no se dé ese ajuste, pues no se puede dar la relación bilateral. Así es, vos.
De acuerdo. Ahora, existen otros impedimentos y un segundo, digamos, impedimento es que únicamente se podría vender energía en el caso de haber excedentes en la generación. Esto podría también ser porque necesariamente vamos a tener que cumplir ciertos parámetros. Lo uno, que se cambie esta normativa. Lo segundo, que haya este excedente que permita a Colombia, incluso a los generadores privados, vender energía a Ecuador. Entiendo que es por ahí, no sé si estamos con el micrófono silenciado, a ver si le podemos activar. Estamos este momento en contacto con el economista Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía de Colombia. A ver si podemos insistir en la conexión. Vemos que está, seguramente le entró alguna conexión en este momento. El economista Castañeda hacía la precisión a propósito de esta intención de... Ya, discúlpeme que sí, entró una llamada en ese momento, perdón. En efecto, sí, parece que fue así. Economista Castañeda, hablábamos un poco de varios de los, digamos, los requisitos que deberían cumplirse previo a tener ya la provisión de energía de Colombia por parte de generadores privados. Y una segunda instancia sería el hecho de que haya un excedente de producción. Sí, correcto. Ese es otro de los elementos que lo hemos mencionado y que se lo hemos planteado al gobierno, y se lo voy a poner en estos términos. Nosotros, como yo les mencionaba anteriormente, pues tuvimos también una sequía importante a final del año pasado y comienzos de este año, el primer semestre. Nosotros llegamos a tener unos niveles de embalse del 28%, que para nosotros ese punto ha sido el más bajo en los últimos 30 años. Y a partir del mes de abril inició como una recuperación de ese embalse, y durante esa época, más o menos entre abril y agosto, se continuó con esa exportación de energía a Ecuador. Lamentablemente, ¿qué nos sucedió? Los meses de agosto, septiembre y octubre volvió a secarse el país. Colombia volvió a tener unos regímenes de lluvia muy por debajo de lo que históricamente se ha presentado. Estamos en niveles más o menos del 55% de lo que usualmente llueve en estos meses. Y ahí es cuando el gobierno colombiano, hace más o menos un mes y medio, 2 meses, toma la decisión de decir, mire, qué pena Ecuador, pero yo no puedo seguirle vendiendo porque yo también estoy en una condición muy crítica. ¿Por qué es una condición crítica para nosotros? Porque nuestro verano normal en Colombia va de los meses de diciembre hasta los meses de marzo, abril, que regresan las lluvias. Entonces, lo que hacemos nosotros en esta temporada lluviosa, en teoría, es recuperar el embalse para volver a enfrentarnos al siguiente verano. Pues prueba de esto es que la generación térmica en los últimos 3 meses ha sido bastante alta. La generación térmica ha sido... ¿Me escuchan ahí? Perdóneme. Sí, le escuchamos. Le decía que la generación térmica ha sido bastante alta. Normalmente en los años lluviosos esa generación térmica aporta más o menos un 15%, entre un 15 y un 20% del total de lo que consumimos en Colombia. Pero en esta época estamos con generación térmica alrededor de un 40-45% del total de lo que consumimos en Colombia. Entonces, con esto lo que hemos tratado de hacer es volver a recuperar los embalses. Hoy en día estamos en un nivel del 56-57% y nuestro objetivo es llegar a niveles más o menos del 67-66% para iniciar el mes de diciembre. ¿Dónde se presenta una ventana de oportunidad para Ecuador? Con 2 cosas. Uno, que las lluvias que están comenzando a caer en este momento en Colombia se nos mantengan y se nos sostengan en los próximos meses. Lo que han dicho las agencias meteorológicas en el país y las internacionales es que, digamos que la entrada de las lluvias nuestras se retrasó más o menos un mes, pero que esas lluvias continuarían durante los meses de diciembre. Entonces, esa es una de las posibilidades, que volvamos a recuperar los embalses y obviamente volver a poder intercambiar energía con Ecuador y obviamente ayudarles a ustedes en la situación que están pasando. Y lo segundo es que algunos embalses nuestros ya se están llenando y obviamente eso ha obligado a que en algunos días, por ejemplo, se programe una generación térmica para el día siguiente, pero cuando la vamos a utilizar, si la utilizamos, terminamos vertiendo agua, botando agua, y eso es lo que no queremos en Colombia. Entonces comenzamos a pagar plantas térmicas y ahí es donde también le hemos dicho al gobierno que se puede presentar una oportunidad, porque algunas plantas han expresado, mire, en lugar de que me apague a mí,
manténgame andando, no me apague, y los excedentes que yo tenga, si no lo necesitaré Colombia, porque tenemos agua en ese momento, en esas horas del día, vendámoslas a Ecuador, que Ecuador nos sirva como un poco como de esa válvula de salida para que nosotros tengamos esas térmicas andando y funcionando permanentemente. Entonces son como las dos ventanas de oportunidad que nosotros hemos visto en la asociación y que se lo hemos planteado a gobierno. Aquí el tema es que le toca a gobierno con el operador del sistema nuestro, que es XM, analizar esa situación y mirar si es técnicamente viable para que se pueda continuar con los intercambios comerciales con Ecuador. Y precisamente esa es una de las opciones que, de todas formas, también acá esperamos la llegada de las lluvias. No obstante, el parque de generación térmica en Colombia está en mejores condiciones, tiene una mayor capacidad y esa podría ser una forma sin que medie un cambio de normativa expresamente, y me refiero al paso de toda la energía a través del sistema interconectado en el caso de haber este excedente. En cuanto a esto, ¿hay una voluntad política de ir por este camino, o están de alguna forma quizá en un camino más de restringir la venta y de alguna forma guardar parte de las reservas? No, como le digo, yo creo que la decisión que se tomó fue una decisión técnica hace 1 mes y medio, 2 meses. Pero obviamente lo que quiere todo el mundo es poder seguir generando. Entonces, en la medida en que las lluvias lleguen, pues no habría ninguna restricción desde el punto de vista técnico si tenemos ya las reservas adecuadas, si tenemos los niveles adecuados de continuar, como le digo, vendiéndole a Ecuador. Las ventas, digamos, diarias que nosotros hacemos a Ecuador desde Colombia, a nosotros nos representan más o menos el 3% de lo que consumimos en el país. Entonces, digamos que se puede hacer. Nosotros tenemos un parque de generación instalado que tiene una capacidad adicional importante que podría, como te digo, vender esos excedentes en la medida de que nosotros también como que solucionemos esa condición crítica en la que estamos y que salgamos obviamente adelante para poderles también tender una mano a ustedes. Ahora bien, en cuanto a esta oportunidad que podría tener Ecuador, hablamos necesariamente de la generación térmica. Y ahí quiero destacar un segundo en la experiencia colombiana respecto de la matriz de generación. Hay la generación hidroeléctrica, hay la generación térmica. Es de alguna forma recomendable, porque eso es lo que no se ha hecho precisamente en Ecuador, el mantenimiento adecuado al parque generador térmico, y ya vemos que el momento en el que dependemos únicamente de las lluvias, la crisis se nos ha salido de las manos y la situación pues es realmente complicada. La situación en Colombia, ¿por qué logra sostenerse? Fausto, mire, yo creo que es una muy buena pregunta y nosotros, la verdad es que en Colombia hicimos unas reformas importantes en los años 90, debido a que precisamente Colombia tuvo un racionamiento de más o menos de unos 16, 18 meses. Es decir, eso lo sufrimos en Colombia de una manera muy fuerte y que obviamente con unos impactos del punto de vista económico muy altos y muy elevados para la economía colombiana en su momento. Entonces, la decisión que se tomó se basó en esa experiencia mala que tuvimos. Y a partir de esos años 90 se permitió la entrada, digamos, de agentes privados a que compitieran con los agentes públicos que se quisieran mantener. Y en parte, digamos, la decisión del gobierno central del Estado colombiano fue vender también su participación en algunas de esas empresas generadoras, tanto hidráulicas como térmicas en su momento. Entonces, y obviamente reenfocar el rol del gobierno en 3 aspectos fundamentales: en definir la política, porque obviamente al final del día quien define la política de un sector es el gobierno, pero también en establecer su rol como vigilante, es decir, como quien vigila el sector. Y el otro rol fue crear una regulación económica basada en algo, y es: yo tengo que remunerar eficientemente y tengo que remunerar desde el punto de vista económico a todas las personas que me lleguen a invertir en el país. ¿Por qué se hizo esto? Como le digo, por el racionamiento que vivimos, pero también porque el gobierno colombiano tenía una deuda o una participación muy alta del sector eléctrico en la deuda total del país. Eso pesaba más o menos el 40%. Entonces, por eso se dijo: miren, yo no soy capaz de mantener este sistema, necesito mucha más capacidad para seguir creciendo, y por eso se hizo esa reforma y esa invitación al sector privado a prestar diferentes servicios, incluido el servicio de energía eléctrica, pero también hay otros servicios allí como el gas, como la salud, etcétera, etcétera, y se permitió la participación del sector privado. Eso, creo yo, es lo que nos ha permitido tener un parque térmico que funciona, que le responde al país y que siempre ha estado allí, porque lo que nos pasó en el 91-92 fue que cuando fuimos a prender esas plantas térmicas no funcionaron y por eso nos apagamos.
Y que es básicamente lo que ha pasado en Ecuador. El llamado entonces, o el mensaje de alguna forma en base a la experiencia colombiana, es no temer a la participación privada, no temer al involucramiento del sector privado en un proceso de generación que hoy por hoy también, y es lamentablemente una de los cuestionamientos principales que se ha hecho en Ecuador, es el mantener el monopolio de la generación por parte del Estado. Es no temer entonces a la participación privada. Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí esa es una de las experiencias, como te digo, que a Colombia le ha funcionado muy bien, sin que, como te digo, sin que el Estado al final del día pierda su rol de ser el garante de la prestación del servicio, porque nosotros como privados prestamos un servicio, atendemos unas necesidades, nos dan, digamos, como un marco de juego, que el que establece esas reglas de juego y esa cancha sobre la cual participan los privados, pues es el gobierno, y al final del día es quien tiene el control definitivo frente a cómo se presta el servicio o no, y también obviamente en consecuencia pues sobre la definición de las tarifas y cómo se establecen también todos los mecanismos pues de pago que tiene el sistema eléctrico colombiano. Alejandro, importante la revisión de la experiencia colombiana, principalmente en este contexto de crisis energética, tanto en Ecuador como en Colombia, en otros países de la región. Se vive lo propio, pero importante también saber lo que ocurre en Colombia, que es nuestro principal proveedor en momentos de crisis. Hoy por hoy no se ha logrado, no obstante, hay salidas no tan cercanas, pero que podrían dar una luz al final. Alejandro, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, por la invitación, muy amables, y una buena noche para todos. Gracias también nuevamente al economista Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía de Colombia. La venta de energía a Ecuador se podrá gestionar, o de qué depende. Depende primero de un cambio de normativa en Colombia, por un lado, y también de que puedan salir de una crisis similar. Similar decimos porque en Ecuador es evidente que hemos tocado fondo con los apagones. No obstante, Colombia se ha logrado sostener gracias a la participación regular del sector privado generador de energía. Otro de los datos importantes también que hay que destacar es que, de acuerdo a las regulaciones regionales, tampoco se podría establecer un parámetro de ventas sostenidas de energía de Colombia a Ecuador. Esto tiene que ser diario, de acuerdo a estas regulaciones regionales, y podría ser otro de los impedimentos en la pretensión de compra de energía a Colombia al sector privado. Algunos cambios todavía pendientes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.